Iglesia, entonces, como les decía, estamos estudiando los rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? Son las primeras enseñanzas básicas que se han de dejar al lado con objeto de poder alcanzar la madurez. Quiere decir que si yo no vivo y no conozco los rudimentos, yo no voy a caminar hacia la madurez. ¿Por qué es tan importante madurar en el Señor? ¿Por qué es tan importante no quedarnos en el estado de que soy niño? Entonces, en el libro de Hebreos, que es el texto base que estamos estudiando para todos estos mensajes, nos dice que estas enseñanzas básicas nos tienen que llevar, tienen un objetivo, y es establecer una base para llevarnos a la madurez. Si yo todo el tiempo me quedo tomando leche, dice la palabra, que la leche es para los niños. Quiere decir que yo toda la vida soy niño espiritual y usted a un niño le va a dar grandes responsabilidades. ¿Usted qué opina? Y a eso le pasa a muchos hijos de Dios. Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero todavía estamos tomando leche. El Señor dice, son muy niños. Todavía montan pataletas. Todavía no saben si voy a la iglesia o no voy a la iglesia. Todavía no saben si sirvo al Señor o no sirvo al Señor. Todavía no saben si debo obedecer a Dios o no debo obedecer a Dios. Todavía no sé ni qué es el verdadero arrepentimiento. Pero todo esto se produce a través de la fe. Yo necesito creer no en Dios, sino creer a Dios y su palabra. Allí es que Dios nos quiere. Porque si yo creo lo que Dios dice, esa fe mía no está condicionada a la circunstancia que yo estoy viviendo. Porque si yo estoy viviendo algo adverso y contrario a la palabra de Dios, como aprendíamos el miércoles, yo tengo que creer que en mí se va a cumplir y se establecer no lo que yo estoy viviendo, sino lo que Dios dice. Mi fe tiene que estar y mi confianza debe estar fundamentada en lo que Dios dice, en la palabra de Dios. Y allí es que Dios quiere llevarnos, amados, a establecer nuestra confianza en Él y en su palabra. Y hoy vamos a estudiar el segundo rudimento. El segundo rudimento nos enseña acerca del arrepentimiento. Dos rudimentos fundamentales de la fe. Hay personas que dicen, ¿yo de qué tengo que arrepentirme si yo no he hecho nada malo en la vida? Yo no me he metido con nadie. Yo toda la vida me he portado bien. Pero la palabra de Dios, vamos por favor al libro de Efesios. Porque si yo no entiendo estas verdades, yo no voy a avanzar mucho. La palabra del Señor nos enseña que antes que Jesús viniera a nuestras vidas, nosotros estábamos muertos. Entonces, si para Dios hay personas que dicen, yo no he hecho nada malo, yo no me he portado mal. En su mente usted no siente que usted necesita un Salvador porque usted cree que usted ha sido una buena persona. Usted ha tratado de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, ser buen hijo, ser buen empleado, ser buen padre, ser buena madre. Pero ese es su concepto, no el de Dios. Y contra el que nosotros pecamos y fallamos es contra la ley de Dios. Y la ley de Dios establece que nadie es bueno. Entonces ahí mi mente empieza a chocar. Porque si yo estudio la palabra creyéndome bueno, ¿qué sentido tiene venir aquí? ¿Qué sentido tiene necesitar un Salvador? ¿Qué sentido tiene cantar ya me has hecho libre? ¿Y qué sentido tiene que decir que Jesús murió en la cruz por mis pecados si yo soy bueno? Y un fundamento de mi fe es entender que yo había hecho lo malo delante de Dios. Que mis obras y mis acciones no eran agradables delante de Dios.
Y hasta que yo no entiendo, mira, ¿sabe cuándo uno se convierte a Cristo? El día que uno reconoce que en uno hay maldad. Hasta que nosotros, el Espíritu Santo, no trae esa convicción de que nuestras acciones, nuestras obras han ofendido a Dios, hermanos, porque no es a nadie más. Nosotros venimos a juicio delante de Dios conforme a su justicia, no la nuestra. Porque en nuestra justicia todos somos buenos. Lo que yo hice no fue tan malo. En su concepto, acostarse con alguien antes de casarse no es malo. Para Dios es abominable. ¿Estamos entendiendo? Si yo me evalúo a mí misma, voy a ser bueno. Pero aquí estamos hablando que somos considerados pecadores delante de Dios. Y si yo creo en Dios y yo creo que Dios existe, yo debo tener en cuenta su opinión. Y es Dios el que nos juzga. Es el Dios el que dice, ustedes tienen que estar alejados de mí por causa de su maldad y su pecado. Y según la palabra del Señor, Efesios 2 del 1 al 10, Él envía a Jesucristo para convencernos de que estábamos apartados de Él. ¿Y a mí qué me da? A mí me da igual llevar mi vida como yo quiera. A mí qué me importa estar apartado de Dios si yo sé gestionar mi vida. Pero la palabra del Señor enseña que nosotros apartados de Dios vamos a tener una vida de miseria, de tristeza y dolor, porque el pecado produce sufrimiento. Y los seres humanos no entendemos esas verdades. El ser humano va ahí como aguantando, usted se deprime, llora, se limpia las lágrimas y al otro día sale. Pero ese dolor sigue allí. Y esa no es la voluntad de Dios, que vivamos así. Dios creó al ser humano para que disfrute de esta tierra y de todo lo que Él había hecho. Efesios 2 del 1 al 10 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué? Para Dios, ¿cómo estábamos? Muertos. La palabra muerto significa estábamos separados de Dios. ¿Es así o no? Para Dios, estar separado de Él significa muerte. Él dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué son los delitos? Ni que yo no he matado a nadie. Cuando hablamos delito, estamos hablando de algo penal, no civil. El pecado puede ser civil, pero los delitos son penales. Y cuando estamos hablando de penal, estamos hablando de castigo, estamos hablando de cárcel y estamos hablando de prisión. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el pecado en nosotros, la maldad en nosotros, produce sufrimiento, castigo. Y ese castigo es delito delante de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que Él es el que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Porque el pecado no es gratis. Entonces nosotros para Dios estábamos en delitos. ¿Delito qué quiere decir? Que habíamos violado ¿qué? La ley de Él. Aquí no estamos hablando de leyes humanas, estamos hablando de la ley de Dios. ¿Entendemos, iglesia? Es la confrontación de qué significa Dios para ti, porque si para ti Dios no significa nada, lo que estamos enseñando no tiene valor. Pero si yo entiendo que Dios tiene una ley y que si yo violo la ley de Dios, a mí no me va a ir bien en la vida. Yo voy a entender que estoy en un problema. Que si Dios ha establecido que el hombre debe ser marido de una sola mujer y yo estoy adulterando, ese adulterio no es gratis. O sea, toda la ley de Dios tiene consecuencias. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. La gente lleva su vida como le da la gana y no le importa la opinión de Dios. Así es. Hoy en día, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, dominantes, imponentes, manipuladores. Lo mismo que los demás del montón.
Dice la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿qué? Muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿a través de qué viene la salvación? El primer rudimento. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué significa la palabra que yo estaba muerto y ahora vivo? Es que lo estamos leyendo aquí, que Dios, que es grande en misericordia, nos dio vida. Y dijo, yo voy a perdonar sus pecados y voy a darles la oportunidad de que me conozcan. Y conocer a Dios, querer conocer a Dios, significa querer empezar una nueva vida. Y algunos no lo entienden. Algunos quieren seguir a Cristo, pero arrastrando su vida, lo que han sido, sus deseos. Entonces yo busco a Dios para que Dios me dé lo que yo quiero. Yo busco a Dios para que Dios me conceda lo que yo quiero, pero la palabra de Dios dice que a través de la fe en Jesús yo recibo una nueva naturaleza y una nueva vida. La pregunta es, ¿cuántos quieren empezar una nueva vida? Una nueva vida. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué tiene que pasar? ¿Y usted por qué insiste? Que Dios le bendiga su vieja naturaleza. ¿Usted por qué insiste a que Dios acepte su carácter? ¿Por qué insistimos a que Dios acepte una vida de deseos desordenados y pensamientos perversos? ¿Por qué insistimos y no queremos aceptar que Dios no quiere nada con nuestra nueva naturaleza? Y queremos imponerle a Dios un sistema de pensamiento con el que traíamos y queremos que Dios nos bendiga y nos prospere bajo ese sistema. Y Él dice, si tú me has recibido como Señor y Salvador, de modo que si alguno está ¿qué? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas, algunas. ¿Usted está listo para que Dios haga todo nuevo en usted? ¿Algunas son hechas nuevas? Todas. Dios nos vuelve a hacer de nuevo. Dios forma en nosotros una nueva persona con un nuevo sistema de pensamiento y con una nueva estructura. ¿Cuántos son valientes y son capaces de decirle, Señor, hazme de nuevo? Vuélveme a hacer, Señor. Señor, quiero aborrecer esa vieja naturaleza que estaba viciada a los deseos engañosos, dice la palabra. Hay una canción que dice, déjame nacer de nuevo. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo. Y el mensaje de Dios hoy es que Dios quiere que empecemos una nueva vida unidos a Él. Una nueva persona, una nueva Marta, una nueva Liana. Dios no quiere tratar con nuestra vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza no se puede cambiar. Por eso cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, Dios forma en nosotros una nueva persona, pero esa nueva persona es espiritual, no natural. Es esa nueva persona, nosotros los hijos de Dios, dentro de nosotros hay dos personas, la vieja y la nueva. La nueva va a crecer, como lo hablábamos la semana pasada, en la medida que yo quiera entregar y rendir mi vida a Cristo. Y vamos a Colosenses 3. Primero vamos a Efesios 4. Ahí en el contexto. Efesios 4,
¿A cuánto le gusta leer la palabra? Pues hoy vamos a leer bastante. Efesios 4 dice, eso pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Los otros gentiles que son las personas que no son judías, que hemos conocido al Señor, da igual la nacionalidad que sea, que hemos sido iluminados y hemos creído en Jesús. Dice, eso pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Las personas hoy en día no les interesa ni siquiera que les mencionen a Dios. Yo tengo mi vida, tengo mi sistema de pensamiento y son chorradas, no me interesa escuchar. Pero Dios nos está hablando y dice, no hagan lo mismo. Gente incrédula vamos a encontrar así, que se burla de Dios, que dice que no existe, pero un día se darán cuenta que es más real que ellos mismos. Entonces el apóstol Pablo le dice, no andéis como los otros, que teniendo el entendimiento que entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Ignorancia. Hablan de lo que no saben. Dios no existe. Ignorantes. Lo triste es que nosotros nos dejemos arrastrar en esa ignorancia. Ignorantes. Dice, ignorancia que en ellos hay. ¿Por la dureza de qué? ¿Por qué se produce la ignorancia? Porque aún viendo, no creemos. Y eso endurece nuestro corazón. Los cuales después que se perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La inmoralidad sexual hoy en día ha llegado a niveles nunca antes en la historia de la humanidad. Cada día hay más desenfreno, cada día hay más depravación, cada día los niveles de inmoralidad y las páginas negras y oscuras y de todo que tienen por allí en las redes, porque el enemigo ha cegado a la gente en la inmoralidad de una manera terrible. Los varones han perdido su identidad de autoridad como hombres por estar enfocado en la inmoralidad. El enemigo los controla, enganchados a la pornografía. Usted sabe que la gente que tiene enganche a esas cosas inmorales, su capacidad cognitiva va porque están trabajando y están pensando en eso. ¿A qué hora llego a casa otra vez a enganchar? Una de las personas más inteligentes en la historia de la humanidad, Albert Einstein, alcanzó solo el 35%. Imaginen los que están enganchados a la inmoralidad. Eso daña, quita nuestra capacidad mental. La inmoralidad sexual es una de las cosas más terribles que destruye al ser humano. La pornea, que incluye todos los pecados de inmoralidad, la drogadicción, las personas que caen en problemas de drogas, todo eso es destructivo para la personalidad de alguien. Es una de las cosas con que el enemigo controla a los seres humanos hoy en día. Fiesta sin drogas, no hay fiesta. Mira, el ser humano ha llegado a un nivel de miseria tan terrible que ha perdido todo valor humano y toda conciencia, donde piensa que el disfrute de su vida está sujeto a algo sexual y a unas drogas. ¡Qué miseria! Con tanta capacidad que Dios nos ha dado a los seres humanos para hacer cosas grandes. Y tu cerebro se limita a eso y tu vida tiene alegría solo cuando tienes eso. ¿Usted cree que no tenemos capacidad para más? Yo creo que sí. Pero lastimosamente, el ser humano entre más se aleje de Dios, su capacidad de desarrollar cosas buenas se va perdiendo. Eso va produciendo en el ser humano un limitante mental muy fuerte. Dice que lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza y sin hablar las cosas que hacen con los menores hoy en día. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo,
si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo eras? ¿Cómo era tu forma de ser? ¿Cómo era tu forma de pensar? Dios dice, no me importa, ¿sabes qué te digo? Despojaos. Una persona que está en Cristo tiene que entender, amado, ya es tiempo de entender que Dios no comulga con ninguna de esas prácticas. Y el ser humano que quiere decir es buena la fornicación, es buena las drogas, es buena la inmoralidad, es mentira. Compare una persona que no practica esas cosas y una persona que practica lo que Dios dice, a ver cuál es mejor. Sentido común, hermanos. Sentido común, no nos dejemos engañar. No nos dejemos arrastrar por el mundo que nos quiere mostrar un sistema de vida lleno de falacia y mentira. Las personas que viven en ese sistema son esclavos de sus propios deseos. Pero Cristo, por el contrario, vino a libertarnos. A decirnos, ustedes tienen capacidad para más. Dile al del lado, tienes capacidad para más. No te esclavices al pecado. No te esclavices a los deseos. Dios te creó para cosas buenas. Entonces Él nos dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todos esos deseos son ¿qué? Engañosos. Te muestran un sofisma. Eso es bueno para ti, el placer. Necesitas vivir el hedonismo. Necesitas vivir tu cuerpo, necesita eso y Dios te dice, tú no necesitas eso. Hermanos, es necesario nacer de nuevo. Es necesario entender que lo que Cristo tiene para nosotros es lo mejor. Es necesario entender de corazón que esas cosas producen esclavitud en nuestras vidas y nos quitan la capacidad de desarrollar todo lo que Dios nos ha dado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Amén. Creados según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. Debe ser tan mentiroso. Se puede obtener las cosas sin mentir. Hay gente que es que si no miento no me va a salir las cosas. No, le pueden salir sin mentir. Despojados, dice la mentira, hablad verdad cada uno con vuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis, no nos dejemos controlar de la ira y el enojo. ¿Sabe qué viene a hacer Jesús con los seres humanos? A darnos dominio propio. Capacidad de gobierno sobre nuestro sentimiento y nuestro sistema mental. Los seres humanos hoy en día ya no tienen dominio propio. Son arrastrados por cualquier cosa. La generación millennial son débiles de carácter. Ay, no me cogieron para un trabajo, me deprimo. 8 días encerrado. Quieren que todo se lo pongan allí. La gente antes se levantaba a las 6, 5 de la mañana a trabajar. Eran gente con más vitalidad, con más fuerza. Hoy en día la gente es débil de carácter. Por cualquier cosa el psicólogo, no aguanto. Estoy depresivo. ¿Por qué? Ay, porque no me dieron un like. Y la gente hoy en día se deprime por cualquier cosa. Antes no había tiempo de like, había que trabajar. Estamos entendiendo cómo el ser humano, al estar separado de Dios, va perdiendo su verdadera identidad y capacidad para lo cual fue creado. Dice la palabra, iraos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. No tiene que robar a nadie para que le vaya bien en la vida, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La gente que dice tacos para todo, se acostumbran a hablar así, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Todas esas cosas son de la vieja vida. Y la gente dice que vive bien. ¿Usted cree que una persona que vive lleno de amargura,
de enojo, de gritería, que vive maldiciendo todo el tiempo, tiene una buena vida? ¿Usted qué opina? Hermano, y nosotros queremos vivir aferrados a eso. Dios tiene grandes cosas para nosotros y Él vino a decirnos, tengo un sistema de vida mejor. No se conforme. Los hijos de Dios no podemos ser conformistas. Los hijos de Dios no podemos adaptarnos a un sistema de lo que todo el mundo hace para hacer del montón. Nosotros estamos llamados a marcar la diferencia. Pero marcar la diferencia no porque tengo un coche o una casa, no, con nuestro estilo de vida. Porque vivimos en paz, porque vivimos en gozo, porque tenemos paz. Hay personas que no pueden ni dormir, pastillas para dormir para todo. Los hijos de Dios no necesitamos pastillas para dormir. ¿Cuántos duermen toda la noche y les cuesta levantarse a hacer el devoción? No necesitamos que diazepam, que diazepón, que si... No, nosotros no necesitamos nada de eso. Mira, una de las cosas que el Señor hace en nuestra vida cuando nos acercamos a Él es que Él nos produce paz. A nosotros antes hay que despertarnos. El Espíritu Santo le toca ahí dejar roncar. No tenemos esos problemas. Los hijos de Dios no tenemos esos problemas. Porque dice que angustiados, mas no atribulados. Pasamos por momentos difíciles, pero el Señor coge y nos levanta con más poder. Nosotros estamos llamados para vivir en victoria, hermano. Cuando decidimos obedecer la palabra de Dios, el Señor hace que todos los problemas empiecen a cambiar a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que entender que somos privilegiados, que Jesús nos haya llamado para ser sus hijos. ¿Y sabe para qué nos llamó? Para no ser del montón y darnos una mejor vida. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida? Dice, antes sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Dios nos enseña un sistema de vida distinto. Vamos a Colosenses 3 para que entendamos qué significa esa nueva vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo Dios quiere que vivamos sus hijos? Colosenses 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que. ¿Y qué es lo de arriba? Lo celestial. ¿Y qué es lo celestial? Lo espiritual. Amén. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, en lo celestial, no en lo de la tierra. Recuerde que nosotros somos terrenal, pero Jesús vino para llevarnos nuevamente a la dimensión que espiritual. Por eso, iglesia, el día del arrebatamiento, ¿se cree que qué es lo que se va a ir? El nuevo hombre. Porque ese nuevo hombre es espiritual. Y dice que Jesús nos esperará en los cielos. Y en los cielos no puede habitar lo corruptible. Usted sabe que los ángeles son seres espirituales y ellos tienen cuerpos espirituales. Y ellos tienen la capacidad de tomar forma humana y entrar en la dimensión terrenal. Nosotros no. Nosotros solo podemos entrar en la dimensión espiritual cuando estemos un día con el Señor. Las personas que practican satanismo, hechicería y todas esas cosas, que logran desdoblarse y todas esas cosas espirituales, pero lo hacen por un tiempo. No puede estar mucho tiempo fuera del cuerpo. Porque todo funciona por dimensiones. La dimensión espiritual es una, que es la dimensión celestial. Por eso Jesús cuando resucita y lo van a tocar, le dice, no me toques, que todavía no he subido. Pero luego cuando Jesús resucita y va al Padre y se le aparece con su nuevo cuerpo espiritual, ¿qué pasaba? Traspasaba paredes. El cuerpo espiritual tiene la capacidad de traspasar las cosas físicas. Nosotros no. Porque estamos en una dimensión, ¿qué? ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Empiece a poner su vista en las cosas, ¿qué? Empiece a moverse en otra dimensión. Porque los hijos de Dios no podemos movernos en toda esta dimensión terrenal y temporal, porque la dimensión terrenal y temporal está sujeta a todos esos pecados que hemos mencionado.
Esa es la dimensión terrenal, esa es la dimensión de la carne. Por eso esta carne, amén, los que van a ayunar, esta carne que pide, carne, porque no conoce otra cosa. Pero nosotros le vamos a decir a esta carne, no, yo voy a entrar en la dimensión ¿de qué? Del Espíritu. En esa dimensión, todas las cosas son posibles. Usted sabe que el Señor le reveló al apóstol Pablo que existe varios cielos. El cielo que nosotros vemos aquí no es el cielo donde Dios habita. Dice que en el segundo cielo es donde se libran todas las batallas espirituales entre los ángeles de Dios y los ángeles de las tinieblas. Porque es la dimensión que espiritual. Pero donde está el trono de Dios, donde nosotros iremos. Pero este cuerpo va a ir. No sé qué cree. Su vieja naturaleza va a ir con el Señor. ¿Qué va a ir con el Señor? La nueva naturaleza. Porque la nueva naturaleza que Jesús vino a crear en nosotros es para que nosotros podamos tener acceso a la dimensión ¿qué? Espiritual. La vieja naturaleza no tiene acceso a la dimensión espiritual porque es terrena. Estamos entendiendo todo desde la óptica de Dios, no la de nosotros. Entonces, por eso dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa gloria es terrenal o celestial. Gloria a Dios. Dice versículo 5, haced pues morir. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer morir? ¿Lo espiritual o lo terrenal? Lo terrenal. ¿Y qué es lo terrenal? Toda ira, enojo, gritería, envidia, chismes, contienda, mentiras. Todo eso son obras ¿de qué? ¿Cuántos han leído Gálatas? Y manifiestas son las obras de la... ¿Y esas obras de la carne son terrenales o espirituales? Terrenales. Entonces dice, hacen morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Ahí lo explica. Vamos allá, iglesia. ¿Qué dice? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Eso es terrenal o espiritual? Entonces, si yo vivo una vida de fornicación, de avaricia y idolatría, ¿yo soy terrenal o espiritual? ¿Usted qué opina? ¿Y ustedes qué creen, iglesia? Nosotros vivimos más en lo espiritual, en lo terrenal. Aquí en familia. ¿Y qué es lo que va a ir con el Señor? Pero vamos a ir. No me diga, eso yo se lo dejo. Dice, bueno, sigamos, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero aquí ya no hay nadie que practica eso, ¿sí o no? Eso es para los terrenales. Aquí somos espirituales, por eso abandonamos todas esas prácticas. Amén. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. Hay gente que dice, yo ya no fornico, yo ya me casé. Yo ya no hago esto. Todo eso que ha dicho la pastora, yo ya no lo hago. Pero mira lo que aquí dice. Pero también dejad vosotros todas esas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Todos esos hechos son ¿de qué? De la vieja o la no naturaleza. Muy bien, estamos aprendiendo. Y dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, la santidad de la nueva o de la vieja naturaleza. Santos, dice, y amados de entrañable misericordia, la misericordia nueva o antigua, de benignidad, de humildad, mansedumbre, de paciencia, soportar los unos a los otros, perdonar los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Hermanos, ¿ustedes qué creen? ¿Vivimos más en la vieja o en la nueva? ¿Ustedes qué están opinando allí con ese examen que el Señor nos está haciendo? ¿Somos más carnales o más espirituales? Tenemos paciencia, somos perdonadores, somos humildes, somos misericordiosos. Todo eso se tiene que formar en nosotros si vamos a vivir en la nueva naturaleza. Una persona que vive en la nueva naturaleza es una persona que crece en humildad, en mansedumbre, es perdonadora, es humilde. Pero los que viven según la carne, aunque crean en Dios, siguen en fornicación, en pleitos, en iras, en enojos, en contiendas y todo lo que estamos estudiando. Dice sobre todas estas cosas, dice, versículo 13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestíos, el amor es de la nueva naturaleza. Una persona que opere y que viva en su nueva naturaleza, de él tiene que salir amor hacia los demás. Si yo vivo resentido, lleno de odio, de venganza, el que me la hace me las paga. ¿Eso es de la nueva o de la vieja? Amén. Sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Una persona que opera en la vida nueva naturaleza vive en paz y tiene un corazón agradecido a Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor, con reggaetón, con la última de Shakira, con la última de Maluma, con lo del son de yo no sé qué. No, los hijos de Dios no deberíamos escuchar música del mundo. Estamos estudiando rudimentos, ¿estamos entendiendo? El Señor dice, tengo que hacerles un repaso para que entienda qué es ser cristiano. Un hijo que salgo del culto y por la quinta vas pasando, en mi Cali bella que vas atravesando. Y van poniéndole ahí que, y acabó de alabar al Señor y se poniendo música del mundo. Y que voy a quedar con unas amiguitas y ponemos aquí la última de Karol G. No, eso no es de un hijo de Dios. Ni Karol G, ni Calle G, porque hay un poco de G por ahí. Hermano, no. O antigua vida o nueva vida. ¿Usted qué quiere? Porque es el mix, así como que no funciona, ¿no? Y que empiece que si nos dejan, y empiezas a poner esa música melancólica que está triste y se pone música del mundo. ¿Qué tal? El despecho. No, hermano, es una nueva vida. Yo tengo que abandonar todas esas prácticas. ¿Estamos viendo qué? Rudimentos. Y los rudimentos son que yo tengo que empezar una nueva vida con Cristo y abandonar todas esas cosas. ¿Estamos entendiendo el mensaje del Espíritu? Nos está haciendo un repaso aquí el Señor para que recordemos qué es ser cristiano. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos terrenales. ¿Qué dice ahí? Usted tiene que cantar, Él volverá, en las nubes volverá. Eso es lo que usted tiene que cantar, hermano. Eso es lo que usted tiene que cantar. Cosas que le lleven a adorar al Señor, a crecer en la naturaleza. Pero usted viene aquí y luego va a llenarse de mundo, de todas las canciones mundanas, con cánticos ¿qué? Espirituales. Y todo lo que haga, ya sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Los que les gusta Él, porque por patiqui, de estar jurando, eso no. Los hijos de Dios dicen, si su sí sea sí, su no no sea no. No es bueno estar jurando. Seguimos aprendiendo. Dice que las casadas deben estar sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Ay, ¿cómo así? En mi casa mando yo. Toda la vida he mandado yo. Yo soy la que organizo. Mijo, hágale rapidito que usted es muy lento.
usted muy lento, es que todo me toca a mí hacerlo aquí. No, es que es más despistado, atolondrado. Hay mujeres que tratan a los hombres así. Pero eso es en la vieja. Aquí no hay de esas. Aquí no, aquí hay mujeres que amamos a nuestros esposos, los tratamos con respeto, le decimos, mi amor, me gustaría hacer esto, ¿tú qué opinas? Porque en la nueva naturaleza, la autoridad la tiene el hombre. Y yo debo tratar a mi esposo con respeto. Amén, mujeres, no escuchan la pregunta. La posición de honra y autoridad del hombre no se la damos las mujeres, se lo ha establecido Dios. ¿Cuántas espirituales hay aquí? No veo muchas. Yo vi como unos rostros como que cambiaron, no sé. Las casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Algo que Dios trabaja mucho en nosotros es en nuestro matrimonio. Cuando llegamos a Cristo, porque nosotros tenemos una estructura matrimonial mundana. Hay hombres que son pasotes y le acomodan toda la mujer. Falsamente las dejan mandar, pero es porque son unos perezosos y unos comodones. Aquí hablamos abiertamente, ¿sí o no? Entonces, es una falsa. Dije, no, que yo digo a mi mujer que es porque usted no quiere trabajar y ella trabaja más que usted. Pero bíblicamente, ¿cuántos están listos para recibir toda esta verdad? Bíblicamente, es el hombre el que tiene que sustentar la casa. Y que eso a medias. Que 50 y 50, eso es del mundo. El hombre es 100 y la mujer le completa. Dejamos las cosas claras. Eso de 50 y 50 es terrenal o espiritual. Estamos aprendiendo, amados. Dígale al de lado que tenga oídos para oír. No, aquí estamos hablando porque el Señor se mete a todo. No, nos gusta escuchar, pero que le caiga a otro. Pero estamos hablando de la nueva vida o no estamos hablando de la nueva vida. ¿Cuántos queremos aprender de la vida celestial? ¿Estamos aprendiendo? Que salen a comer, que pague usted. Haga el hombre. Ay, no, pero eso no. Y la igualdad, pastora, estamos en la dimensión de la igualdad. La Agenda 2030. Hombres y mujeres iguales. Y le mete y la ideología de... No. Estamos hablando de lo celestial, ¿no? Estamos aprendiendo de la nueva naturaleza. En la nueva naturaleza, ¿quién tiene que pagar todo? Que se repita. ¿Quién tiene que pagar todo? ¿Quién tiene que cuidar, a sustentar a su mujer? Aleluya, denle gloria a Dios. Esa es la nueva naturaleza. Mujeres, lo mejor que nos puede pasar es estar en Cristo, mujeres, entiendan. Aleluya, porque para eso apareció el Hijo de Dios. Dios viene y trae orden a nuestras vidas. Por ahí veo unos hombres que soban la cabeza. Bueno, pero es mi deber enseñar la verdad. Amén. Y la verdad nos hace, vea, cuando yo empiezo a establecer el orden de Dios en mi casa, en mi familia, todo empieza a ser bendecido. Muchos matrimonios funcionan mal porque la mujer le falta el respeto al hombre porque ella muchas veces trabaja más que él. Y entonces hay que ir al orden de Dios. El hombre, dice Efesios 5, es que no nos da tiempo, hermano. Pero hay mucho para aprender, lo dejamos para otro día, que sí, seguimos estudiando. Pero en la nueva naturaleza dice que el hombre debe, es que las mujeres no lo entienden, a mí me da cosa con las mujeres, hermano, yo soy mujer pero me da cosa. Usted sabe la posición que Dios le viene a dar al hombre en la nueva naturaleza y la posición que le viene a dar la mujer. Vean, la posición que Dios nos da como mujeres en la nueva naturaleza en el mundo jamás lo va a tener. Porque mira el nivel de Cristo. Está en Efesios 5, no lo vamos a leer, pero yo se lo adelanto un poquito. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. El que viene a dignificar a la mujer y darle una redención que se perdió en Génesis 3:15 es Jesús.
Y hay mujeres que no la entienden. No, yo primero a mi marido. Papi, usted no quiere, yo no lo hago. No, primero Dios, mija. Porque el que le va a dar el lugar que usted merece es Cristo. El que va a hacer que ese hombre la respete y la ame es Cristo. Pero mujeres con idolatría, que yo primero, mi marido. Ay, no, aunque pegue, aunque mate, marido es. Y le doy el lugar que él quiera porque yo vivo para él. Usted debe vivir para Cristo. Y amar y respetar a su esposo. Ahora sigue la porción de la mujer, sigamos. Dice, casada está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. La mujer tiene que respetar al marido. No tenemos derecho a hablarle a nuestro esposo como nos da la gana, quererlo mandar, quererlo manipular, quererlo imponer, a ver, y hablándole, no, cuidado. Al hombre hay que respetarlo. Hablarle con respeto, darle su lugar en la casa. El sacerdote en la casa es el hombre. En mi casa hacemos el devocional y el que explica la palabra es mi esposo, no soy yo. Yo le digo, amor, porque el sacerdote de la casa es el hombre. Por eso cuando un hombre no entrega su vida a Cristo, la familia va. Los hombres de la pan, ¿qué hace? Es que esa mujer no es usted. Porque la autoridad es usted. Y el que está llamado a madrugar a la alborada, amén, es el hombre. El que está llamado a buscar más a Cristo y rendir su vida a Cristo es el hombre, porque es la autoridad. Pero los hombres, como algunos, aquí no hay de esos, gracias al Señor, algunos no quieren rendir su vida a Cristo como Dios manda, se acomodan sobre la mujer. Es que usted es usted, no es usted que nos ha rendido a Cristo. Porque cuando usted se rinda a Cristo, el Señor va a hacer que esa mujer le respete, porque Él es el que te ha puesto en autoridad. La autoridad del hombre no se lo damos las mujeres, la ha establecido Dios. Amén. Entonces dice, casa está sujetas a vuestros maridos como conviene el Señor. Ustedes están tomando decisiones y contar con su marido. Vea, ya arreglé todo y usted vaya allá donde lo mandé. No. Usted no esté tratándolo así. Respete. Dígale al lado, respete. Aprenda a respetar a su esposo, diga. Respete. No, las mujeres cometemos muchos errores. Algún día haremos un congreso de mujeres porque aquí hay que enseñar muchas cositas. Amén. Dice, sigamos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Dios siempre llama a la mujer a respetar, porque las mujeres tenemos un problemilla ahí con eso serio. Pero al hombre lo llama a amar, porque al hombre le cuesta amar, porque el hombre es muy egoísta, aunque aquí no hay de estos, ¿no? Ese es en otros lugares. Pero el varón tiene la tendencia a ser un poco egocéntrico, narcisista y tener el ego un poquito alto, poquito. Entonces ellos tienen que ser el centro y todo girar en torno a ellos. Entonces una persona egoísta no sabe amar. Entonces Dios que llama al varón a despojarse de ese egoísmo y aprender a amar a su esposa y darle el lugar que Dios manda. ¿Estamos entendiendo? A la mujer nos llama a darle lugar al hombre, pero al hombre lo llama a darle lugar a la mujer. ¿Es de bendición esa nueva vida en Cristo o no es de bendición? Hermano, no necesitamos nada del mundo. Todo lo tenemos en el Señor. Él nos enseña y nos instruye cómo debemos vivir. Aquí sigue, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que obedezcan. Si usted deja a su niño que haga lo que le da la gana, eso le pasará factura. Hay un pastor que decía, las lágrimas que usted no permite que su hijo la derramará usted. Yo era soltera cuando escuché eso y yo le digo a mis hijos, lloren ustedes porque yo no quiero llorar. Sí, que pobrecito el niño. Y ahora es que la terapia es, ¿lo entiendes? ¿Comprendes? Unas terapias que se han inventado, antibíblicas totalmente. No, usted se sienta a su hijo, le enseña con amor, le instruye. Hijo, esto no está bien, esto no está bien, tienes que disciplinarlo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Cuando un hijo insiste en un comportamiento, no,
que hay que dejarlo que él escoja, que no, usted ya le ha enseñado que eso está mal. Y los niños son más listos que nosotros juntos. Hijo, yo me acuerdo mi papá siempre decía, y nos decía, nos sentaba, no, eso no se debe hacer ni. Ya cuando mi papá iba a disciplinar, ni nos enojamos con él, que ya nos había enseñado que no debíamos hacerlo. Y uno tiene que enseñarle a los hijos y corregirles. El ser humano necesita corrección. Hoy en día que no, deje al niño que él entenderá. No. Al niño hay que corregirle cuando ya le has enseñado e instruyó con amor. Hijo, voy a disciplinarte, móvil, no sé, cada uno conforme ese, pero los seres humanos necesitamos disciplina y corrección, y más los hijos. Y enseñarle a que obedezcan a sus padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable, esto agrada al Señor. Padre, no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalenten esos padres pesados, hermano. Hay niños que dicen, uy, no, uno dice, ¿y cómo le tocó a ese papá? Hay padres que desesperamos a nuestros hijos, los agobiamos, exigiéndole cosas que nosotros no hacemos. La canción de la niña modelo, no seas mala, no seas vulgar. Y tú lo haces. Es que usted tiene que ser obediente. Y usted es obediente a Dios. Si usted no obedece a Dios, no le pida al niño obediencia, porque usted no tiene autoridad. En el Señor las cosas son serias. ¿A cuánto le gusta la nueva naturaleza? Dice, en esa época, en ese contexto, sabe que habían esclavos. Versículo 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. En este caso sería en el contexto laboral, a su jefe. No es que cuando está el jefe barro y apenas se va, ahora me voy a echar una siestica. No, a Dios no le gusta eso. Si usted lo contratan para un trabajo, sea eficiente, dé lo mejor. No haga marrulla. Hay gente que hace marrulla, lo contratan 8 horas y solo trabaja 2. Eso no está bien delante de Dios. Tenemos que ser honestos. Y todo lo que hagáis, versículo 23, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Yo tengo que hacer todo para Dios, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amados, es decisión nuestra si seguimos bajo una vieja naturaleza, un sistema de pensamiento alejado de la vida de Dios, o si empezamos a poner en práctica estas cosas que pertenecen a la nueva naturaleza. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Dios nos ama y Él ha diseñado y establecido cómo debemos vivir los seres humanos para vivir en bendición, en alegría, en paz y en gozo. Si decidimos vivir constantemente haciendo las cosas que a Dios no le gusta, vamos a sufrir. Y no por causa de Dios, por causa del pecado. Porque la paga del pecado es muerta. Dice, estábamos muertos que en nuestros delitos y pecados, en nuestras acciones, pero ahora vivo con la nueva vida en Cristo. Donde en esa nueva vida Dios me dice cómo debo llevar mi matrimonio, cómo llevar mi familia, cómo debo instruir a mis hijos, cómo debo ser como... El evangelio no es una religión, es un estilo de vida diseñada, construida y dirigida por Dios, donde Él entra en todas las áreas de nuestra vida y nos dice, así debe ser como empleado, así debe ser como padre, así debe ser como madre, como hermana, como esposo. Y si nosotros decidimos hacer las cosas conforme a la guía y la dirección de Dios, nos va a ir bien. No hay otro camino que ser bendecidos, que llevar una vida en orden y en victoria, una vida próspera. Pero si insistimos llevar una vida desordenada, conforme a todos los que no conocen a Dios, vamos a vivir en desesperación, en angustia, en dolor y en sufrimiento.